¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que tu vestimenta comunica sobre ti? No hablo únicamente de moda o tendencias, sino del mensaje que emites en el ámbito espiritual. ¿Podría la ropa que usas afectar tu vida con Dios sin que siquiera lo notes? Desde tiempos antiguos, las Escrituras han señalado que la vestimenta tiene un propósito que va más allá de cubrir el cuerpo. La Biblia nos enseña que lo que llevamos puesto puede ser un reflejo del estado de nuestro corazón y, en algunos casos, abrir puertas espirituales sin que seamos conscientes de ello. Pero hay algo aún más profundo y serio. La ropa que no ha sido entregada a Dios puede convertirse en un lazo invisible que te conecta con un pasado del que creías haber sido liberado. Es posible que algunas prendas tengan una carga espiritual que impacte nuestra vida sin que lo advirtamos. La palabra de Dios nos da una advertencia clara al respecto. Hoy vamos a descubrir lo que realmente dice Dios sobre la vestimenta de un creyente, no desde la perspectiva de los hombres, sino desde la verdad eterna de las Escrituras. Este mensaje puede cambiar la manera en que ves un acto tan cotidiano como elegir qué ponerte cada día. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede abrir tus ojos a una realidad espiritual que tal vez nunca antes habías considerado. Antes de seguir adelante, quiero pedirte algo muy importante. Si crees que este mensaje es relevante para estos tiempos, apoya este video con un me gusta y compártelo con alguien que lo necesite. La verdad de Dios debe llegar a más personas, y tú puedes ser un canal para despertar corazones. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has preguntado si la vestimenta puede influir en tu vida espiritual? Ahora, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra, porque este mensaje no trata solo sobre la ropa, sino sobre lo que Dios espera de quienes han sido llamados a vivir en santidad. Dios siempre ha mirado el corazón del ser humano, pero eso no significa que lo exterior carezca de importancia. Para algunos, la vestimenta puede parecer un detalle trivial, pero espiritualmente tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. La Biblia nos revela que nuestra manera de vestir puede expresar lo que llevamos dentro de nosotros. No es solo una cuestión de telas o diseños, sino un lenguaje que transmite nuestra identidad, nuestra relación con Dios y nuestro deseo de vivir conforme a su voluntad. Cuando Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, Samuel quedó impresionado por la apariencia de Eliab, el hijo mayor. Pero Dios le dio una lección que debemos recordar cada día. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Este versículo nos enseña que Dios no se deja llevar por lo superficial, pero tampoco significa que lo exterior sea irrelevante. Si la vestimenta no tuviera ningún significado, la Biblia no hablaría tanto sobre ello en la vida del pueblo de Dios. Desde el principio, Dios ha usado la ropa para transmitir verdades espirituales. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que experimentaron fue vergüenza por su desnudez. Intentaron cubrirse con hojas, pero Dios, en su gran misericordia, les proporcionó túnicas de piel. Génesis
3:21. Este acto no fue solo un gesto de bondad, sino un símbolo del sacrificio que sería necesario para cubrir la vergüenza del pecado. Desde ese momento, la vestimenta se convirtió en un reflejo de la necesidad de redención, de la diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios. Nuestra ropa refleja lo que hay en nuestro corazón, no porque tenga un poder en sí misma, ni porque debamos seguir reglas externas para agradar a Dios, sino porque la forma en que nos presentamos al mundo habla de nuestras prioridades, nuestros valores y, en muchas ocasiones, de nuestra identidad espiritual. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:46. Y podríamos decir que, de la misma manera, de la abundancia del corazón se refleja la manera en que nos vestimos. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos creen que lo más importante es seguir normas externas, estableciendo reglas sobre qué colores, estilos o largos son aceptables. Pero Dios no nos ha llamado a vivir bajo legalismos. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y la verdadera santidad no consiste simplemente en seguir un conjunto de normas externas, sino en una transformación profunda del corazón, un cambio interior que inevitablemente se manifiesta en lo exterior. Cuando una persona se rinde por completo a Cristo, su manera de pensar se renueva, sus deseos son transformados y su forma de mostrarse ante el mundo también cambia. No porque alguien le dicte un código de vestimenta, sino porque el Espíritu Santo comienza a obrar convicciones dentro de su ser. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando este joven, después de haber desperdiciado su herencia en una vida desordenada, decidió regresar al hogar paterno, su padre no solo lo recibió con amor incondicional, sino que mandó a vestirlo con la mejor túnica, le colocó un anillo en su dedo y le calzó con nuevos zapatos. Lucas 15:22. Este gesto no fue simplemente una muestra de cariño, sino una declaración simbólica de restauración. Las vestimentas desgastadas y sucias reflejaban su vida pasada de pecado y desesperanza, mientras que la nueva túnica representaba su dignidad restaurada, su identidad renovada como hijo reconciliado con el Padre. Lo mismo sucede con nosotros cuando venimos a Cristo. Dejamos atrás las ropas del viejo hombre para ser revestidos con el nuevo hombre creado conforme a Dios en justicia y santidad. Efesios 4:22-24. Nuestra vestimenta no es un aspecto irrelevante, sino una expresión visible de quiénes somos ahora en Cristo. No se trata de seguir normas impuestas por otros, sino de comprender que aquello que llevamos puesto debe estar en armonía con la nueva identidad que hemos recibido en Jesús. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:12-14 a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Aunque su enseñanza se refiere en sentido figurado a la actitud del corazón, también podemos aplicarla a nuestra apariencia exterior, porque si alguien proclama ser humilde, pero su vestimenta refleja orgullo y vanidad, ¿qué es lo que realmente está comunicando? Si decimos ser templos del Espíritu Santo, pero nuestra manera de vestir exalta los valores del mundo, ¿qué mensaje estamos enviando? Miremos a Jesús. Su vestimenta nunca fue símbolo de extravagancia ni de rebeldía. Cuando la mujer que padecía flujo de sangre tocó el borde de su manto,
no fue porque ese manto tuviera poder en sí mismo, sino porque representaba la santidad y la autoridad de quien lo llevaba puesto. En contraste, los fariseos usaban túnicas largas y adornadas para llamar la atención y recibir el reconocimiento de los hombres. La diferencia no radicaba en la tela, sino en la actitud del corazón. Hoy, Dios nos llama a examinar lo más profundo de nuestro ser. No se trata de mirar a los demás y juzgar quién está vestido de manera adecuada y quién no. Se trata de mirarnos a nosotros mismos y hacernos preguntas esenciales. ¿Refleja mi vestimenta mi identidad en Cristo? ¿Estoy eligiendo mi manera de vestir para glorificar a Dios o para captar la atención del mundo? Mis decisiones en cuanto a la ropa que uso manifiestan humildad y santidad o revelan un deseo de ajustarme a los estándares de la sociedad. Debemos comprender que la modestia no es una restricción y que la santidad no es un conjunto de reglas impuestas por los hombres. No se trata de seguir normas externas sin sentido, sino de vivir de acuerdo con el propósito divino para nuestras vidas. Un corazón verdaderamente transformado por Cristo no necesita que le impongan normas rígidas, porque el Espíritu Santo mismo guiará cada aspecto de su vida, incluyendo su forma de presentarse ante los demás. La cuestión principal no es si podemos vestirnos de una manera u otra. La verdadera pregunta es, ¿quién gobierna nuestro corazón? Si Jesús es realmente el Señor de nuestra vida, esto se reflejará en cada una de nuestras acciones, incluyendo nuestra vestimenta. Así como la luz no puede esconderse debajo de un recipiente, nuestra nueva vida en Cristo no puede quedar oculta tras una apariencia que no refleja nuestra identidad en Él. El mundo nos dice que la ropa es un medio de expresión personal, pero Dios nos recuerda que nuestra identidad no está en lo que vestimos, sino en lo que somos en Él. Cuando entendemos esto, nuestra forma de vestir deja de ser un asunto de normas impuestas y se convierte en una expresión de amor y reverencia hacia nuestro Creador. Sin embargo, surge una cuestión importante. ¿Qué sucede cuando la sociedad intenta imponer sus propios criterios sobre nosotros? Si nuestra vestimenta refleja nuestra identidad en Cristo, debemos cuestionarnos qué influencias están moldeando nuestras decisiones. Porque aunque hemos sido llamados a vivir en santidad, no podemos ignorar que estamos inmersos en un mundo que constantemente nos empuja en dirección opuesta. Vivimos en una época donde las tendencias dictan lo que es aceptable y lo que no. Se nos dice que debemos vestirnos para impresionar, para destacar, para obtener la aprobación de los demás. Pero nosotros no seguimos los patrones del mundo, sino el llamado de Dios. Lo más alarmante es que muchas de estas influencias se infiltran de manera imperceptible. No nos percatamos de cómo, poco a poco, comenzamos a tolerar lo que antes rechazábamos, cómo nuestros principios empiezan a desvanecerse hasta que, sin darnos cuenta, nos hemos asimilado completamente al mundo. La palabra de Dios nos advierte claramente sobre este peligro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No podemos permitir que sea el mundo quien dicte nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar o la forma en que nos vestimos.
Nuestra identidad y nuestra conducta deben ser moldeadas por la verdad de Dios, no por las tendencias pasajeras de la sociedad. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en la vida de Daniel y sus amigos durante su cautiverio en Babilonia. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, seleccionó a los jóvenes más sabios y prometedores de Israel, les cambió los nombres, les ofreció comida de su mesa y trató de imponerles una cultura completamente diferente. Su intención era hacerlos semejantes a los babilonios en todos los aspectos. Sin embargo, Daniel y sus amigos tomaron una decisión firme: no contaminarse con los alimentos del rey y permanecer fieles a su identidad como siervos de Dios. Lo extraordinario de esta historia es que la prueba no era solo sobre lo que comían, sino sobre su identidad y su fidelidad a Dios. Babilonia representaba un sistema completamente opuesto a los principios que ellos habían aprendido en la ley del Señor. Podrían haber cedido, podrían haber pensado: es solo comida, es solo un nombre, es solo una vestimenta, pero entendieron que cada decisión, por pequeña que fuera, era una oportunidad para honrar a Dios o para integrarse a la mentalidad del mundo. Hoy en día enfrentamos una presión similar. La cultura nos dice que la apariencia es lo más importante, que debemos seguir las modas, que debemos encajar en los estándares de este siglo para ser aceptados, pero cuando adoptamos esta mentalidad, comenzamos a perder nuestra esencia como hijos de Dios. Jesús fue claro cuando dijo: «Vosotros sois la luz del mundo», Mateo 5:14. Sin embargo, ¿cómo podemos ser luz si nos vestimos y actuamos como aquellos que viven en tinieblas? ¿Cómo podemos dar testimonio si nuestras decisiones son indistinguibles de las del mundo? Esto no significa que un cristiano deba vestirse de manera descuidada o aferrarse a un estilo anticuado como si la santidad dependiera de usar prendas de otra época. No se trata de la vestimenta en sí, sino de la intención detrás de ella. El verdadero problema surge cuando nos vestimos con un espíritu de arrogancia, de vanidad, de sensualidad o de conformismo con el mundo, en lugar de reflejar un corazón rendido a Dios. Consideremos la historia de Sansón. Desde antes de su nacimiento, Dios lo había apartado como nazareo, un hombre consagrado al Señor. Pero en lugar de vivir apartado del mundo, Sansón jugó con los límites. Se acercó demasiado a la cultura de los filisteos, hizo concesiones, se involucró con una mujer que no compartía su fe y, como resultado, terminó perdiendo la fuerza que Dios le había dado. ¿Cómo ocurrió esto? No fue un evento repentino, sino un proceso gradual. Pequeñas decisiones, pequeñas concesiones que lo llevaron cada vez más lejos de su llamado. Lo mismo sucede cuando adoptamos sin discernimiento las tendencias del mundo. Al principio parece inofensivo, pero poco a poco nuestro corazón se inclina más hacia lo que el mundo aplaude que hacia lo que Dios aprueba. Y cuando nos damos cuenta, hemos perdido nuestra identidad, nuestra diferencia como hijos de Dios. Es por esto que el Señor nos llama a renovar nuestra mente. No podemos simplemente aceptar todo lo que la sociedad nos impone sin reflexionar. Debemos hacernos preguntas clave. ¿Por qué elijo vestirme de esta manera? ¿Es para honrar a Dios o para obtener la aprobación del mundo? ¿Refleja mi vestimenta modestia y pureza o estoy promoviendo valores que no glorifican a Dios?
Soy consciente de que mi forma de vestir comunica un mensaje a quienes me rodean, porque la verdad es que nunca nos vestimos solo para nosotros mismos. Cada decisión que tomamos impacta a quienes nos observan. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 8:9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto significa que aunque en Cristo tenemos libertad, debemos usarla con sabiduría, procurando edificar en lugar de ser piedra de tropiezo para otros. Miremos el caso de José. La Escritura nos dice que cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José huyó, dejando su manto en sus manos. Génesis 39:12. Ese manto simbolizaba la trampa del pecado, la seducción de ceder ante la presión del mundo. Pero José comprendió que su integridad valía más que cualquier apariencia externa. Prefirió perder su túnica antes que comprometer su pureza. Hoy Dios nos llama a hacer lo mismo. ¿Qué estamos dispuestos a soltar para mantenernos firmes en nuestra fe? ¿Estamos listos para renunciar a tendencias que nos alejan de la presencia de Dios? ¿Seremos valientes para vivir de manera distinta, aunque eso signifique ser rechazados por la cultura predominante? Porque el mundo nos dice que la moda es solo un medio de expresión personal, pero la palabra nos revela que lo que realmente debe manifestarse en nosotros es la imagen de Cristo. No debemos amoldarnos a los patrones de este mundo, sino permitir que el Señor transforme nuestro entendimiento, nuestra manera de vivir, de vestirnos y de presentarnos ante los demás. Y cuando damos ese paso, no lo hacemos por imposición, sino por amor, porque cuando verdaderamente amamos a Dios, deseamos reflejarlo en cada área de nuestra existencia. Dios siempre ha utilizado señales visibles para transmitir verdades espirituales profundas. A lo largo de la historia, ha dejado símbolos tangibles para que su pueblo comprenda quién es Él y cuál es su llamado a la santidad. Y una de esas maneras ha sido a través de la vestimenta. Las prendas no son meramente un recubrimiento del cuerpo. En las Escrituras, muchas veces, representan identidad y la autoridad espiritual que Dios otorga a quienes le sirven. En el Antiguo Testamento, el Señor ordenó que los sacerdotes llevaran atuendos específicos para ministrar delante de su presencia. No fue una elección aleatoria ni un simple detalle estético. Cada prenda tenía un propósito sagrado y transmitía un mensaje profundo sobre el carácter y la santidad de Dios. El Señor le dijo a Moisés: «Harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura». Éxodo 28:2. Las vestiduras sacerdotales no eran solo un adorno de esplendor, sino una manifestación externa de su separación para Dios. Eran un reflejo visible de la gloria del Altísimo sobre aquellos que le servían. Cada pieza del atuendo sacerdotal tenía un significado profundo: el efod, el pectoral con las 12 piedras, la mitra con la inscripción «Santidad a Jehová». Todo ello simbolizaba pureza, autoridad y consagración en quienes ministraban delante del Señor. Cuando un sacerdote vestía estos atuendos, no lo hacía por capricho ni por preferencia personal, sino porque su vestimenta era una señal visible de su llamado divino. Y esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿qué dice nuestra vestimenta sobre nuestro llamado? No somos sacerdotes del antiguo pacto, pero en Cristo hemos sido llamados a un sacerdocio real. La Escritura declara que somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9b. Esto significa que, al igual que los sacerdotes de la antigüedad, hemos sido apartados para reflejar la gloria del Señor. Y si ellos tenían vestiduras que representaban su consagración, ¿no debería esto aplicarse también a nosotros hoy? Jesús vino a cumplir la ley y nos dio acceso directo al Padre sin la necesidad de templos físicos ni sacrificios animales. Pero la santidad de Dios sigue siendo la misma. Él continúa llamándonos a ser distintos, a vivir de manera que refleje nuestra identidad en Cristo. Y si hemos sido hechos sacerdotes espirituales, nuestras ropas también deben reflejar esa identidad. Cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, lo hacía vestido con las prendas que Dios había determinado. No podía entrar de cualquier manera, no podía presentarse con vestiduras manchadas o indignas. Y aunque hoy no entramos en un tabernáculo físico, vivimos en la presencia de Dios en todo momento. Si comprendemos que somos embajadores de su reino, entonces cada aspecto de nuestra vida debe reflejar ese llamado, incluso la manera en que nos vestimos. Un ejemplo impactante en la Biblia es el de Josué, el sumo sacerdote en tiempos de Zacarías. La Escritura nos dice que Josué estaba delante del Señor vestido con ropas sucias y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Zacarías 3:1-3. Aquellas vestiduras representaban el pecado, la impureza, la indignidad. Pero Dios, en su misericordia, ordenó que le quitaran esas ropas y le pusieran vestiduras nuevas, puras, dignas de su posición como sacerdote. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental. Es Dios quien nos reviste con su justicia, quien nos limpia y nos otorga una nueva identidad, pero también nos llama a vivir en coherencia con esa transformación. No podemos seguir usando las vestiduras del pasado, aquellas que representan una vida anterior que ya no define quiénes somos en Cristo. Pablo lo expresa claramente en Efesios 4:24. Desháganse de su antigua manera de vivir, que está corrompida por deseos engañosos. Renuévense en la actitud de su mente y revístanse del nuevo ser, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto no es solo un símbolo, es una invitación a caminar conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido en Jesús. A lo largo de la Biblia, la vestimenta ha sido usada como un emblema de cambio de identidad. Cuando José fue sacado de la prisión para presentarse ante el faraón, lo primero que hicieron fue cambiar su ropa. Génesis 41:14. Era una señal de que ya no era un prisionero, sino alguien a quien se le había otorgado autoridad. Del mismo modo, cuando el hijo pródigo volvió al hogar paterno después de haber desperdiciado su herencia en el pecado, su padre no solo lo acogió con amor, sino que ordenó que le pusieran el mejor vestido. Lucas 15:22. No se trataba solo de un cambio de atuendo, sino de la restauración de su posición como hijo legítimo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si hemos sido renovados en Cristo, no podemos seguir vistiendo las vestiduras de nuestro pasado. Nuestra apariencia externa debe ser un reflejo de la nueva identidad que hemos recibido. Somos sacerdotes, embajadores, hijos del Dios Altísimo. Esto no se trata de reglas religiosas impuestas. No se trata de establecer códigos rígidos o de juzgar a otros por su manera de vestir. Se trata de vivir con la conciencia
de que cada área de nuestra vida, incluyendo nuestra apariencia, debe glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando la gente veía a un sacerdote, sabía de inmediato que estaba consagrado al Señor. Su vestimenta era un testimonio visible de su llamado. Hoy, como sacerdotes espirituales, nuestro testimonio no solo se basa en nuestras palabras, sino en lo que reflejamos con nuestra vida. Cada día, al salir de casa, nuestra vestimenta comunica un mensaje. La cuestión es, ¿ese mensaje apunta a Cristo o refleja los valores de este mundo? Dios nos ha apartado para vivir de manera diferente, con un estándar más elevado, revestidos de la dignidad de aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero. Y cuando comprendemos esto, nuestra manera de vestir deja de ser simplemente una preferencia personal y se convierte en una expresión de quien reina en nuestro corazón. Dios siempre ha sido claro sobre la importancia de la consagración en la vida de sus hijos. Cada aspecto de nuestra existencia debe reflejar nuestra entrega a Él, y eso incluye nuestra vestimenta. Aunque muchos ven la ropa solo como un aspecto externo, la Biblia nos revela que las vestiduras tienen significados espirituales profundos. En el Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones detalladas sobre cómo debía vestirse el pueblo de Israel. Cada prenda, cada material, cada diseño tenía un propósito espiritual. En Levítico 19:19, el Señor ordenó: no usarán ropa tejida con 2 clases de hilo. Esta instrucción no era solo una norma externa, sino un mensaje espiritual. Dios estaba enseñando a su pueblo el principio de la separación. En aquel tiempo, las naciones paganas usaban ciertos atuendos en sus prácticas idolátricas. Algunas vestimentas eran dedicadas a falsos dioses, mientras que otras eran utilizadas en rituales ocultistas. Dios, en su sabiduría, sabía que su pueblo debía mantenerse libre de cualquier contaminación espiritual. Y aunque hoy ya no estamos bajo la ley mosaica, el principio de la separación sigue vigente. Dios nos llama a discernir lo que usamos y a examinar lo que permitimos en nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos es: ¿puede la vestimenta tener una carga espiritual? Consideremos la historia de Acán en el libro de Josué. Cuando los israelitas conquistaron Jericó, Dios les dio una instrucción clara: no tomar nada del botín, porque todo estaba bajo maldición. Sin embargo, Acán desobedeció y tomó un manto de Babilonia junto con plata y oro. Josué 7:21. Lo que parecía un acto insignificante de codicia terminó trayendo consecuencias desastrosas. La Escritura nos revela que debido a su pecado, toda la nación de Israel sufrió una humillante derrota en la batalla contra Jai. Algo que a simple vista podría parecer inofensivo, una simple prenda de vestir, trajo consigo maldición sobre su familia y sobre todo el pueblo. Dios no estaba preocupado únicamente por un trozo de tela, sino por la contaminación espiritual que ese manto representaba. Hoy en día, ¿cuántos creyentes introducen objetos en sus vidas sin saber la carga espiritual que éstos pueden traer consigo? ¿Cuántos han usado prendas sin detenerse a discernir su procedencia o a preguntarse si esas vestimentas están conectadas con algo que desagrada al Señor? Porque la verdad es esta: hay cosas que llevan una influencia espiritual, no porque la tela o los materiales en sí mismos posean poder, sino porque lo que representan
puede abrir puertas en el ámbito espiritual. Si una prenda ha sido utilizada en prácticas ocultistas, en ritos idolátricos o en actos de impureza, ¿no es razonable pensar que su presencia en nuestra vida puede traer consigo consecuencias? No se trata de caer en supersticiones ni de ver manifestaciones demoníacas en todo, sino de aprender a caminar con discernimiento y en obediencia a Dios. Cuando el Señor ordenó a su pueblo destruir ciertos ídolos, no les dijo simplemente que los ignoraran o que se alejaran de ellos. Les mandó que los quemaran, que los erradicaran completamente de en medio de su nación. Él sabía que cualquier vínculo con objetos consagrados a dioses ajenos podía desviar sus corazones de la verdad. Y este principio sigue vigente hoy. No podemos vivir una vida de consagración al Señor mientras nos aferramos a cosas que han sido contaminadas espiritualmente. Miremos lo que sucedió en Éfeso en Hechos 10:9. Cuando las personas escucharon la palabra de Dios y fueron transformadas, algo extraordinario ocurrió. Trajeron sus libros de magia, sus objetos de ocultismo y los quemaron públicamente. Hechos 19:9. No intentaron venderlos, no los guardaron por si acaso, ni buscaron excusas para conservarlos. Simplemente los destruyeron porque entendieron que no podían seguir a Cristo y al mismo tiempo aferrarse a cosas que eran contrarias a su voluntad. ¿Cuántos cristianos hoy en día han permitido la entrada de influencias en sus vidas sin evaluar su impacto espiritual? No solo me refiero a objetos materiales, sino también a tendencias y estilos de vestimenta que exaltan valores opuestos a la palabra de Dios. Porque hay algo que debemos comprender: nuestra manera de vestir transmite un mensaje. Si nuestra vestimenta refleja orgullo, sensualidad, rebeldía o los principios de este mundo, entonces estamos mostrando algo que va en contra del llamado de Dios para nuestras vidas. Pero cuando escogemos vestirnos con modestia, con pureza y con un corazón alineado con Dios, nuestra ropa también se convierte en una señal de nuestra consagración. No porque la vestimenta nos haga más santos, sino porque revela un corazón que anhela honrar a Dios en todo. Veamos el caso de Elías. Cuando fue llevado al cielo, su manto cayó sobre Eliseo como símbolo de que recibiría una doble porción del espíritu que estaba sobre él. 2 Reyes 2:13. Aquel manto no poseía poder en sí mismo, pero representaba la autoridad espiritual que Dios estaba transfiriendo. Y lo mismo sucede con nosotros. Nuestra vestimenta puede ser un reflejo de nuestra identidad en Cristo, de nuestra separación del mundo y de nuestra decisión de vivir para Dios. Al final, la cuestión no es simplemente si podemos o no usar ciertas prendas. La verdadera pregunta es: ¿mi manera de vestir glorifica a Dios o refleja la influencia del mundo? Dios nos ha llamado a ser diferentes, a caminar con discernimiento y a examinar nuestra vida para deshacernos de todo aquello que no le agrada. Y cuando tomamos la decisión de obedecerle, experimentamos verdadera libertad, paz y una vida alineada con su propósito eterno. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad en cada aspecto de nuestra vida, y aunque la vestimenta sí tiene un impacto en nuestra identidad espiritual, la Biblia nos muestra algo aún más profundo. La verdadera belleza no se encuentra en lo exterior, sino en un corazón transformado por Dios. Cuando el apóstol Pablo
escribió a Timoteo, le dio una instrucción precisa: que las mujeres se vistan con decoro, con pudor y modestia. 1 Timoteo 2:9. Pero este pasaje no se limita únicamente a la vestimenta, sino que nos habla de una actitud interna. La modestia no se trata solo de lo que llevamos puesto, sino de cómo nos presentamos ante el mundo, con humildad y reverencia hacia Dios. Porque el problema no radica en la ropa en sí, sino en la intención que hay detrás de ella. Cuando alguien se viste con el propósito de atraer miradas, de proyectar superioridad, de despertar en otros envidia o deseo, lo que realmente está mostrando es un corazón enfocado en sí mismo y no en el Señor. Y aquí es donde encontramos un punto crucial. Existen dos extremos que debemos evitar. Por un lado, una religiosidad rígida que impone reglas externas sin una verdadera transformación del corazón. Hay quienes creen que la santidad se mide solo por la apariencia, pero en su interior guardan orgullo, dureza y falta de amor. En el otro extremo está la imitación del mundo, donde se adopta cualquier tendencia sin preguntarse si refleja o no los valores del reino. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en ninguno de estos extremos. Él nos ha invitado a caminar en modestia y humildad, a encontrar ese equilibrio donde nuestra forma de vestir refleje un corazón que anhela honrarlo, sin caer en el legalismo ni en la superficialidad. Pensemos en la historia de Esther. Cuando fue llevada al palacio de Persia, pasó por un tiempo de preparación antes de encontrarse con el rey, pero lo que realmente la hizo destacar no fue solo su belleza exterior, sino su espíritu manso y su corazón rendido a Dios. Porque la verdadera hermosura que deja huella no es la que se ve con los ojos, sino la que se percibe en la manera en que una persona trata a los demás. La modestia no consiste solo en vestir con discreción, sino en vivir con un espíritu sencillo, sin buscar la aprobación de otros ni llamar la atención innecesariamente. Jesús nos enseñó que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios, incluso nuestra forma de vestir. No estamos aquí para ganar el reconocimiento de los hombres, sino para recordar que nuestra identidad está en Cristo. La Biblia nos dice en Pedro 3:4, que su belleza no sea la externa, con peinados ostentosos, joyas de oro o ropa lujosa, sino la del interior, la del corazón, con un espíritu tierno y sereno, que es de gran valor delante de Dios. Este versículo no significa que cuidar nuestra apariencia o vestir bien esté mal. Lo que nos enseña es que lo más valioso no es lo que llevamos por fuera, sino lo que hay en nuestro corazón, porque hay quienes pueden vestirse con sencillez, pero estar llenos de arrogancia y vanidad. Y hay otros que pueden usar ropa hermosa sin que eso sea lo que define su vida. La diferencia está en la actitud del corazón. Cuando alguien vive con modestia, su mirada está puesta en Dios, no en lo que piensen los demás. No se viste para impresionar, sino para reflejar los valores del reino. No busca ser el centro de atención por su apariencia, sino que su testimonio brille a través de su amor, su humildad y su integridad. Porque la modestia no significa opresión, no es vestirse con ropa anticuada, ni descuidarse para parecer más espirituales. La modestia es vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos debe honrar al Señor.
Cuando una persona comprende esto, su perspectiva cambia. No necesita que nadie le imponga normas, porque el Espíritu Santo es quien guía cada área de su vida. Miremos a los fariseos. Eran hombres que usaban túnicas largas y adornadas con símbolos religiosos. Querían aparentar santidad con su vestimenta, pero Jesús los llamó hipócritas porque sus corazones estaban lejos de Dios. Esto nos demuestra que no se trata únicamente de lo que usamos, sino de lo que somos en nuestro interior. El llamado de Dios para nosotros es vestirnos con dignidad, con sobriedad y con modestia, pero más que eso, nos llama a revestirnos de Cristo. Pablo dice en Colosenses 3:12, «Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia». Ese es el verdadero atuendo de un creyente, un corazón alineado con Dios, un espíritu apacible y una vida que refleje su amor. Porque cuando comprendemos que lo esencial no es lo exterior, sino lo que hay en nuestro interior, dejamos de preocuparnos por lo que el mundo piensa de nosotros y comenzamos a enfocarnos en lo verdaderamente importante, reflejar el amor de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando alguien vive de esa manera, su vestimenta también será una expresión de esa verdad. No se vestirá con ostentación para buscar reconocimiento, ni con sensualidad para atraer miradas. Se vestirá con la dignidad de un hijo de Dios, con la seguridad de quien ha encontrado su verdadero valor en Cristo y no en la aceptación de este mundo. En ese balance encontramos la auténtica libertad, la libertad de saber que no necesitamos la aprobación de otros, porque nuestra identidad está firmemente establecida en Cristo. Cada creyente es una carta abierta al mundo. Lo que somos, lo que expresamos y cómo nos presentamos comunican un mensaje sobre nuestra fe. Nuestra vida es un reflejo de Cristo y aquello que los demás perciben en nosotros puede acercarlos al Padre o alejarlos de su verdad. Jesús dijo en Mateo 5:16, «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». No podemos ocultar lo que somos. Nuestro testimonio es visible en cada momento, en nuestras palabras, en nuestras acciones y, sí, también en nuestra apariencia, porque, aunque el mundo insista en que lo externo no tiene importancia, la realidad es que las personas suelen juzgar según lo que ven. No se trata de vivir pendientes de la opinión de los demás, sino de comprender que cada detalle de nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios. Pensemos en José. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto, su destino cambió por completo. De ser el hijo amado de su padre, pasó a convertirse en siervo en la casa de Potifar. Pero había algo en él que lo hacía diferente. No era solo su vestimenta, sino su carácter, su testimonio, su integridad. Incluso en la prisión, José continuó comportándose con la dignidad de un verdadero hijo de Dios. Y cuando el faraón lo llamó para interpretar su sueño, lo primero que hicieron fue cambiar su ropa. Génesis 41. No fue simplemente por higiene o por protocolo. Fue un símbolo de que José dejaba atrás su condición de prisionero para asumir una nueva identidad. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios usa la vestimenta como un símbolo de transformación, de un nuevo llamado,
de una nueva posición espiritual. Pero si nuestra apariencia transmite un mensaje, entonces debemos preguntarnos, ¿qué está viendo el mundo en nosotros? ¿Estamos reflejando a Cristo en la forma en que nos vestimos y nos presentamos? Pablo escribió en 1 Corintios 3, 2, 3. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. La cuestión no es si las personas están observando nuestra vida, sino qué mensaje reciben cuando nos miran, porque la realidad es que el mundo presta atención a la manera en que los cristianos viven. Nos observan para ver si realmente somos distintos, si vivimos conforme a lo que predicamos. Y eso también incluye nuestra vestimenta. No se trata de imponer normas rígidas, sino de entender que nuestra apariencia debe reflejar modestia, dignidad y el carácter de Cristo en nosotros. No podemos enviar un mensaje de impureza, arrogancia o rebeldía a través de nuestra ropa y al mismo tiempo esperar ser luz en este mundo. El testimonio de un cristiano debe ser claro y coherente. Si proclamamos seguir a Cristo, pero nuestra manera de vestir contradice nuestros valores, transmitimos un mensaje confuso al mundo. Reflexionemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando este joven se apartó de la casa de su padre, cayó en una vida de miseria y pecado. Pero cuando decidió regresar, su padre lo recibió con amor y le dio nuevas vestiduras. Lucas 15:22. Esa ropa simbolizaba su restauración, su renovación, su identidad como hijo. Dios nos llama a vivir de una manera que refleje la transformación que hemos experimentado en Cristo. No podemos aferrarnos a las vestiduras del viejo hombre, a las señales externas de una vida que ya quedó en el pasado. Pablo dice en Efesios 4:24, «Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Esto significa que cada aspecto de nuestra vida debe reflejar a Cristo, incluyendo nuestra manera de vestir. No se trata de caer en legalismos ni en apariencias superficiales, sino de asegurarnos de que nuestro testimonio sea claro. Porque la verdad es que, nos guste o no, la forma en que nos vestimos influye en cómo el mundo nos percibe. Si un creyente se viste con modestia, transmite un mensaje de respeto y honra. Si se viste con extravagancia, comunica orgullo. Si se viste con sensualidad, refleja valores ajenos al reino de Dios. Por eso, el Señor nos llama a vivir con sabiduría y discernimiento. No podemos reflejar la luz de Cristo si nos vestimos con las sombras del mundo. No podemos ser testigos fieles de su amor si adoptamos la imagen de lo terrenal. Pensemos en lo que ocurrió con los discípulos después de la resurrección de Jesús, cuando los líderes religiosos vieron a Pedro y Juan predicando con firmeza, notaron algo que los impactó. Se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Esa es la clave. Cuando el mundo nos observa, debe ver en nosotros la marca de Cristo. Deben percibir que hay algo diferente en nuestra vida, que nuestro ser y nuestra apariencia reflejan una identidad celestial. Por eso, la forma en que nos vestimos no es un simple asunto personal, es una oportunidad para proclamar a quién pertenecemos. No se trata de seguir normas impuestas por los hombres, sino de vivir con la convicción de que todo en nuestra vida debe honrar a Dios.
Pablo escribió en 1 Corintios 10:31. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto también incluye nuestra vestimenta. Preguntémonos, ¿lo que llevo puesto hoy manifiesta mi fe? ¿Estoy transmitiendo un mensaje de modestia, dignidad y amor por Dios? ¿O mi apariencia refleja los valores de este mundo? Porque al final, lo que vestimos no solo nos representa a nosotros, sino también a Cristo en nosotros. Y si comprendemos la honra de ser embajadores de su reino, viviremos de tal manera que su gloria se refleje en todo lo que hacemos. El mundo nos ha vendido la mentira de que la apariencia lo es todo. Nos inundan con imágenes, tendencias y estándares de belleza que cambian constantemente, generando una presión silenciosa pero intensa para ajustarnos a su molde. Y sin darnos cuenta, muchos terminan atrapados en la búsqueda de validación externa, en la necesidad de ser vistos y aceptados. Pero Dios nos llama a ser libres, a romper con la esclavitud de la apariencia y a encontrar nuestra verdadera identidad en Él. La Escritura nos enseña en 1 Pedro 3:4 que la belleza de ustedes no sea externa, como peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino la del interior, la del corazón, con un espíritu tierno y sereno, que es de gran valor delante de Dios. Este pasaje no significa que no podamos arreglarnos o vestir bien, sino que nos muestra que la verdadera hermosura no se encuentra en lo exterior, sino en el carácter, en la actitud del corazón, en nuestra relación con el Señor. La obsesión con la apariencia es una forma de esclavitud. Es vivir con el peso de la opinión ajena, con el temor al rechazo, con la presión de encajar en un molde efímero. Pero Dios no nos diseñó para eso, nos creó con un propósito, nos dio identidad en Cristo, y en esa identidad hallamos nuestro verdadero valor y belleza. La industria de la moda nos dice que debemos vestirnos de cierta manera para ser aceptados y admirados, pero lo que el mundo celebra hoy, mañana lo desecha. Lo que hoy está en tendencia, en poco tiempo será olvidado. ¿Realmente vale la pena construir nuestra identidad sobre algo tan pasajero? Pensemos en la historia de Raquel y Lea. Raquel tenía una belleza deslumbrante, mientras que Lea no poseía una apariencia llamativa. Pero al final, no fue la hermosura de Raquel lo que Dios usó para cumplir su plan, sino el linaje de Lea. De su descendencia vendría la tribu de Judá, y de Judá nacería el Salvador del mundo. Esto nos revela algo profundo. Dios no se deja impresionar por lo que los ojos ven. Él mira más allá de la apariencia. Él escudriña el corazón. Aún así, muchas personas siguen atrapadas en la esclavitud de la imagen exterior. Invierten dinero, tiempo y esfuerzo en mantener una apariencia que el mundo aprueba, pero que nunca llenará el vacío de su alma. Se preocupan más por el reflejo en el espejo que por el estado de su espíritu. Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Cuando la imagen se convierte en un ídolo, cuando la apariencia toma el lugar de nuestra identidad en Cristo, el corazón nunca encuentra descanso. Siempre habrá una nueva tendencia, una nueva comparación, una nueva exigencia.
pero en Cristo hallamos paz, porque la belleza auténtica no proviene de una prenda cara, ni de un cuerpo perfecto, ni de una imagen impecable. La verdadera belleza emana de una vida rendida a Dios. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haber estado en la presencia del Señor, su rostro irradiaba una luz que no provenía de sí mismo, sino del encuentro que había tenido con Dios. No fue su atuendo ni su apariencia lo que impactó al pueblo de Israel, sino la gloria divina reflejada en él. Y esa es exactamente la manera en la que Dios desea que vivamos, no obsesionados con lo que el mundo opina de nosotros, sino reflejando su esplendor en cada área de nuestra vida. Pero para alcanzar este nivel de vida, necesitamos ser liberados de la esclavitud de la imagen exterior. Tenemos que soltar la necesidad de impresionar a los demás y empezar a vivir con un propósito eterno. Jesús nos dejó el ejemplo supremo. Aunque era el Hijo de Dios, no vino con una apariencia que atrajera la atención de la multitud. En Isaías 33:2 está escrito que no tenía hermosura ni atractivo que nos hiciera desearle, pero lo que dejó una huella imborrable en el mundo fue su amor, su compasión y su carácter. Su verdadera belleza radicaba en su corazón completamente rendido al Padre. Y eso mismo debe suceder en nosotros. No necesitamos el reconocimiento de los demás para tener valor. No es necesario seguir las corrientes de este mundo para encontrar aceptación. No necesitamos encadenarnos a una imagen construida por la sociedad para ser importantes. Dios ya nos ha otorgado identidad, ya nos ha vestido con la justicia de Cristo, ya nos ha declarado sus hijos, y eso es infinitamente más valioso que cualquier apariencia externa. Cuando entendemos esto, experimentamos verdadera libertad, libertad para caminar en la identidad que Dios nos ha dado, libertad para no vivir bajo la presión del qué dirán, libertad para reflejar la auténtica belleza que nace de un corazón transformado por el Espíritu Santo, porque al final, cuando estemos ante Dios, Él no nos preguntará qué ropa llevábamos, sino si nuestro corazón le pertenecía. El Señor nos ha llamado a vivir con una identidad firme, sin estar atados a la presión del mundo ni al engaño de las apariencias. Pero el caminar con Cristo no solo trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que elegimos vestir espiritualmente cada día. La Biblia nos enseña que nuestra batalla no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Y si estamos en una guerra espiritual, necesitamos estar revestidos con la protección correcta. Pablo nos exhorta en Efesios 6:11. Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Así como nos preocupamos por nuestra apariencia externa cada día, también debemos ser intencionales en nuestra vestimenta espiritual. Ningún soldado iría a la guerra sin su armadura, sin su escudo o su arma. De la misma manera, un creyente no puede caminar en este mundo sin la protección divina. Pablo nos describe esta armadura en Efesios 6:14-17. Cada elemento es crucial para nuestra vida espiritual. El cinturón de la verdad nos recuerda que debemos vivir con honestidad, sin doblez ni hipocresía. La verdad de Dios nos mantiene firmes. La coraza de justicia protege nuestro corazón. No nos apoyamos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo obrando en nosotros.
El calzado del Evangelio de la Paz nos da estabilidad y dirección. Fuimos llamados a llevar las buenas nuevas a donde quiera que vayamos. El escudo de la fe nos resguarda de los ataques del enemigo. Cuando nuestra confianza está en Dios, apagamos los dardos de la duda, el miedo y la mentira. El casco de la salvación protege nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra identidad en Cristo. Sabemos quiénes somos en Él y no caemos en los engaños del adversario. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. Con la verdad de la Escritura, vencemos cualquier mentira del enemigo. Cuando comprendemos la importancia de esta vestimenta espiritual, nos damos cuenta de que lo externo es simplemente una manifestación de lo que llevamos dentro. Si estamos revestidos de verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios, nuestra vida será un reflejo vivo de Cristo en nosotros. Hay algo que debemos tener claro. El enemigo desea que los creyentes caminen sin protección. Quiere que nos distraigamos con la apariencia, con las tendencias pasajeras, con lo superficial, para que olvidemos lo que realmente importa, la presencia de Dios. Miremos la historia de David y Goliat. Cuando David se preparó para enfrentarse al gigante, el rey Saúl intentó ponerle su propia armadura, pero David no podía usar algo que no estaba diseñado para él. Él sabía que su verdadera protección no venía de un equipo físico, sino del poder de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. El mundo intenta imponernos sus estándares, sus moldes, su forma de pensar, pero no podemos vestirnos con lo que el mundo nos ofrece. Debemos revestirnos con la armadura de Dios, porque cuando nos envolvemos en su presencia, cuando nos cubrimos con su verdad y su justicia, no hay nada que pueda detenernos. No caminamos con temor, no nos dejamos influenciar por lo que piensen los demás. Tenemos la certeza de quiénes somos y de quién nos guarda. La historia de José nos ofrece una enseñanza poderosa sobre esto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él huyó y dejó su túnica en sus manos. Génesis 39:12. José comprendió que era mejor renunciar a una prenda antes que perder su pureza delante de Dios. Esto nos deja una gran lección. Hay vestiduras que debemos abandonar. Hay estilos de vida, formas de pensar y hábitos que no nos fortalecen en la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Es necesario dejar atrás todo aquello que nos aleja del Señor y vestirnos con su armadura. Y cuando tomamos esta decisión, ocurre algo extraordinario. Ya no vivimos atados a la corriente de este mundo, ya no nos preocupamos por la aprobación de los demás. Nuestra seguridad está en que somos cubiertos por Dios. El mismo Jesús nos dejó el mayor ejemplo de lo que significa estar revestidos con la gloria del Padre. En el monte de la Transfiguración, la Escritura nos dice que su rostro brilló como el sol y su vestidura resplandeció como la luz. Mateo 17:2. Pero esa gloria no provenía de una tela especial ni de una confección humana. Era el resultado de su comunión con el Padre. Y eso es precisamente lo que Dios anhela para nosotros. Quiere que estemos envueltos en su presencia, que cada día nos pongamos la armadura de la fe, que caminemos con firmeza en su palabra, que seamos reflejo de su luz en todo lo que hacemos.
Porque cuando un creyente está vestido con la armadura de Dios, su testimonio es claro, su vida está cimentada en la verdad y su propósito se mantiene firme. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a revestirse de santidad, a vivir en pureza, a reflejar su gloria en cada aspecto de la vida. Pero hay un llamado aún mayor que todos estos: prepararnos para la eternidad. Porque todo lo que hemos hablado hasta aquí, modestia, testimonio, identidad, armadura espiritual, nos conduce a este momento final. La vestidura que realmente importa es la que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Jesús nos da una promesa maravillosa en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Detengámonos a meditar en esto. Dios tiene vestiduras blancas reservadas para aquellos que han vencido, para los que se han mantenido fieles, para los que han guardado su corazón en santidad. No se trata de una prenda física, es el símbolo de la pureza de aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Es la vestimenta de los redimidos, de aquellos que han rechazado la contaminación de este mundo y han decidido consagrar su vida a Cristo. Jesús habló de esto en la parábola del banquete de bodas, Mateo 20, 11, 14. En esta historia, el rey organizó un gran festín e invitó a muchos. Pero cuando llegó el momento, halló a un hombre que no llevaba el traje adecuado para la ocasión. Aquel hombre fue expulsado, no porque su vestimenta física fuera inadecuada, sino porque su vida no estaba preparada para presentarse ante Dios. Y esta es la gran pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Estamos vestidos y listos para encontrarnos con el Señor? Porque la realidad es que llegará el día en que todos estaremos delante de su presencia. En ese momento no importará la moda, ni la apariencia, ni el reconocimiento humano. Solo habrá dos vestiduras posibles: la del nuevo nacimiento en Cristo o la de una vida vivida lejos de Él. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19, 7, 8: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Este es el verdadero propósito detrás de todo lo que hemos compartido en esta enseñanza. Dios nos llama a revestirnos con vestiduras de lino fino, a reflejar la justicia de Cristo, a caminar en santidad y pureza, sabiendo que un día estaremos delante de su trono majestuoso. Cuando el profeta Isaías tuvo su visión del Señor, exclamó con temor: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo con labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Isaías comprendió una verdad profunda: la santidad de Dios es absoluta, y en su presencia todo lo que es impuro queda expuesto. Sin la vestidura de la justicia de Cristo, nadie puede permanecer delante de Él. Por esta razón, el Señor nos llama a un cambio radical, a dejar atrás las vestimentas de la iniquidad, el orgullo, la vanidad y todo lo que es pasajero, y a vestirnos de Cristo, viviendo con la mirada fija en la eternidad. Este mundo es fugaz, pero el reino de Dios permanece para siempre. Pensemos en la historia del hijo pródigo.
luego de perderlo todo en una vida de pecado, cuando regresó a su padre, lo primero que recibió fue un nuevo vestido. Lucas 15:22. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere despojarnos de las vestiduras manchadas del pasado y cubrirnos con vestiduras nuevas. Quiere envolvernos con su amor, su gracia y su santidad. No importa cómo haya sido tu caminar hasta hoy, si vienes a Dios con un corazón sincero, Él te vestirá con ropas blancas, puras y resplandecientes, porque en la eternidad, la única vestimenta que tendrá valor será la que Dios nos conceda, no aquella que usamos en esta tierra, sino la que recibimos por haber caminado en fidelidad con Cristo. Y ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Nos invita a preparar nuestras vestiduras, a vivir con un corazón limpio, a dejar atrás todo aquello que nos separa de Él, porque llegará el día en que nos presentaremos ante su trono y aquellos que han vencido recibirán la vestidura blanca de los redimidos. Nuestra vestimenta es un reflejo de quién somos y de los valores que llevamos en el corazón. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrarlo en todo momento. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntanos en los comentarios cuál crees que es el mayor desafío para vestir con modestia en el mundo de hoy. Nos encantaría conocer tu opinión. Comparte este video con más personas para que también descubran la importancia de este tema. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo cómo vivir mejor nuestra fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo video.